Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra reunión y vamos a orar, para ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti nuevamente. Gracias, Señor, porque tú dices que los que esperamos en ti tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Tú dijiste, correrán y no se cansarán. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos nuestra fortaleza. También, Señor, tú eres el que sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Bendito sea tu nombre, estamos a tu disposición, Señor, porque te pertenecemos. Gracias, Señor, guíanos en esta noche de enseñanza y oración para que seas tú quien nos enseña, nosotros escuchándote, poniendo todo en nuestro corazón, guardándolo y dando fruto abundante para que eso se reproduzca para tu reino, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir el tema de hoy, que tiene que ver, bueno, ya está el anuncio dado, y vamos a iniciar. El tema es transformación. Estamos dentro de el subtema Renovados como el águila y hablando acerca del discernimiento y las armas, por supuesto, las armas espirituales. Bien, empecemos entonces por decir un recordatorio, solamente 3 puntos que ya hemos visto y entramos inmediatamente al tema. Dice que el águila es el símbolo de nuestra renovación. Esta imagen nos muestra cómo el águila es el ave de mayor longevidad, el ave que dura más tiempo, su vida. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, dice, a los 40 años deberá tomar una seria y difícil decisión. Ustedes ya lo saben, lo vimos la semana pasada, las alas ya se han pegado, se han hecho blandas, de tal manera que no las sostienen en el aire, y el pico se ha encorvado y las uñas se han también encorvado, de tal manera que no puede agarrar presa y no puede comer tampoco. Tiene que arrancar las alas, arrancar las uñas y golpearse el pico contra una roca para poder que nazca otro nuevo. Eso sucede a los 40 años. De hecho, aquí dice, a los 40 años sus uñas son muy flexibles, lo cual le impide tomar sus presas y alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Ese es el tema. Estamos enfocándonos en renovación, transformación para renovación. Vimos también que el rejuvenecimiento del águila aquí se refiere a la imagen o carácter original. Ya puesto, en nuestro caso, lo del águila, pues es una parábola, es simplemente para ilustrarnos lo que debemos hacer, a lo que estamos dispuestos y lo que hace también Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Bien, rejuvenecer aquí se refiere a la imagen o carácter original para el que Dios nos creó desde el principio. Dice Génesis 1:26, el plan original de Dios era: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Con esta paradoja del águila es como estamos entrando en este tema de la renovación o la transformación. Bien, los puntos que vimos ya, los 3 puntos que vimos son, el primero, la primera razón por la que Dios usa el águila como símbolo de su proceso de transformación es porque toda la fuerza física del águila se renueva así literalmente después de cada estación de muda de plumas. Y eso sucede, como ya lo vimos, a los 40 años. Sabemos ahora, por lo que dije anteriormente en 2 o 3 pantallas anteriores, que dura 70 años. Es el ave que más dura. Bien. Segundo,
La segunda razón por la que la renovación de la mente es crucial es porque quien sea que dirige y controle nuestros pensamientos es a la larga quien dirigirá y controlará nuestras vidas. Así, tienes que elegir. Puede ser el Señor, el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, como lo vimos el domingo pasado. También puede ser tu carne, influenciada por el diablo, que es el otro participante en tratar de manipular, de controlar tus pensamientos. Y eso lo único que hace es conducirnos a la perdición. Y tercero, una tercera razón por la que es tan importante la renovación de la mente es porque si no hay cambio de mente, no habrá cambio de vida tampoco. Así quedaría tristemente una vida sin vida real, una vida vacía. Eso es lo que estaríamos viviendo. Y ahora vamos a entrar con el tema nuevo. Es el punto 4. Este punto es la cuarta razón para renovar nuestras mentes a diario, es para poder discernir lo verdadero de lo falso. Y estamos aquí entrando con el discernimiento, que es una de las habilidades que el Espíritu Santo quiere que desarrollemos. Y Él nos está proveyendo lo necesario para desarrollar ese discernimiento. Entonces, y es muy importante. Vamos a ver por qué. Con la impresionante vista que tienen las águilas, pueden localizar a su presa desde distancias muy largas. Una vez localizada, planean lo más bajo posible hasta que caen contra la presa y con sus garras la matan. Su alimentación consiste en aves pequeñas, mamíferos, algunos reptiles, anfibios, peces y carroña. Se dice que pueden ver a un conejo a 3.2 kilómetros de distancia, a 3.200 metros de distancia, y que es de 4 a 8 veces mejor la vista del águila que la del ser humano. Esto es para ubicarnos y es también una paradoja o una parábola que tiene que ver con el ver más allá de lo que tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro mundo natural, en el panorama natural. Nosotros podemos ver mucho más lejos porque tenemos ojos que a fin de cuentas lo llamamos discernimiento para poder ver lo que hay detrás de las cosas realmente. No lo que aparece ante nuestros ojos, sino lo que hay espiritualmente hablando. Bien. La mente de Cristo no solo renueva nuestro pensamiento por dentro a liberarnos de nosotros mismos, de las respuestas de otros y de nuestras circunstancias. Es liberar de nuestra propia carne, de la influencia y la búsqueda de la aceptación de los demás, de la aprobación de los demás y de las circunstancias que vivimos, que ya sabemos que pueden ser pruebas, pueden ser una multitud de cosas que se van sucediendo en nuestra vida diariamente y a veces momento a momento y pueden influenciar fácilmente nuestros pensamientos y controlar lo que solamente nosotros, por medio del dominio propio, del discernimiento, de la sabiduría, del entendimiento de Dios, podemos llevar a ser agradables al Señor. Bien. Sino también nos da el discernimiento y la sabiduría que necesitamos por fuera para caminar con cautela y al tanto de las mentiras de Satanás. Hay que recordar una cosa: Satanás anda como león rugiente, acechando alrededor, como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es tan delicado que estemos atentos, siempre atentos, vigilando todo lo que viene a nuestra mente, porque finalmente, como lo hemos dicho, quien influye en tu mente, quien influye en tus pensamientos es el que va a influir en tu vida, el que va a controlar tu vida. Por eso es tan delicado. En estos últimos tiempos hay tantas enseñanzas falsas, aún en estos tiempos, tantas enseñanzas falsas, aún dentro del cuerpo de Cristo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, de las multitudes de iglesias
iglesias nacientes, iglesias que ya tienen tiempo, pero están surgiendo doctrinas de error, doctrinas falsas, falsos maestros, falsos profetas, falsas predicaciones, enseñanzas, todo eso es muy delicado y hay mucho pueblo de Dios que puede caer en esas trampas del maligno. Y Él está ahí, no está impedido entrar. De hecho, es quien, recordemos que lo que dijo el Señor, hay ovejas vestidas, lobos vestidos con piel de oveja. Entonces, es muy delicado y tenemos que estar muy atentos. Bien, sigamos entonces. ¿Qué dice Pablo? Pablo, el apóstol, dice que en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice el 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como lo repito, son predicadores, maestros, profetas, gente que pastores, gente que da la impresión de que es muy espiritual, pero realmente sus intenciones están manipuladas por nuestro enemigo, el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas, que eso es como lo define la Escritura. ¿Qué nos advierte el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice Cristo? En Marcos 11, en 13:22 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y muchas veces lo es. Necesitamos estar atentos. El Espíritu Santo nos alerta, nos advierte, y el discernimiento que se desarrolla en nosotros porque estamos atentos a obedecer al Espíritu, a estar en comunión continua con el Espíritu Santo, es lo que puede evitar que caigamos en las redes, en las trampas, en los hoyos preparados por el maligno para atraparnos y esclavizarnos y llevarnos a su cueva de maldad. Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor, porque tú dijiste que nunca nos dejarías y nunca nos abandonarías. Y, Señor, estamos conscientes de que nosotros somos un templo, que en nosotros habita tu Santo Espíritu, que nos habla, nos guía, nos enseña, nos recuerda todas las cosas que tú hablaste, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la mente de Cristo tenemos la sabiduría y la inteligencia. Tenemos, Señor, el consejo y el poder en cada circunstancia, en cada momento, la, la posibilidad de defendernos, la posibilidad de entender, la posibilidad de apartarnos de los peligros. Tenemos conocimiento de lo que está detrás de las cosas y tenemos temor de Dios para apartarnos y aborrecer el pecado. Gracias, Señor, porque vamos a entrar en el tema que tú quieres que toquemos este día para estar atentos y velando y orando para no caer en la presa del diablo, porque tú dijiste, porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos entonces. Ahora, lo que debemos temer es que estos impostores o falsos profetas van a disfrazarse como ministros de Cristo y la gente va a creerles, seguirles y serán atrapados por ellos. Muchas veces ofrecen atractivas, seducen aún a los que ya han creído para atraparlos y llevarlos a su mundo de maldad, a su mundo de llevarlos a las sensaciones, despertar las sensaciones y el placer del alma, de la carne. Por eso es que debemos tener cuidado. Pero hay una pregunta, ¿cómo podemos diferenciar qué es cierto y lo que es falso, lo que es la verdad y lo que es mentira? ¿Cómo lo hacemos? Bien. Otra pregunta, ¿cómo podemos evitar ser atrapados por enseñanzas falsas, como vemos que pasa con tantos hermanos y hermanas? Tristemente. La verdad es que he visto pasar a mucha gente en estos 24 años de estar como pastor y aún antes también. Antes como líder de grupos y como de grupo. En muchas ocasiones he visto
desfilar a tantos hermanos que hoy tristemente se han apartado. No digo que todos, pero muchos sí lo han hecho y se han vuelto atrás, se han vuelto a las atracciones. Pablo se quejaba de dos de sus colaboradores que se habían vuelto de nuevo al mundo. Así es que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a responder esto? La escritura, la palabra, por supuesto. Isaías nos da la respuesta y dice en Isaías 11:3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, dice el versículo 4. Recordemos que Isaías 11:1, 2, ya lo vimos, habla de la mente de Cristo y habla de cómo iba a ser ungido el Señor Jesucristo y declara los espíritus, o sea, las habilidades del Espíritu Santo que estaba en él. Y el 3 y 4 nos dice que eso va a ser de utilidad para discernir. No lo que ven sus ojos, sino lo que hay detrás de las cosas que aparecen delante. Bien. Ahora, no debemos juzgar o discernir por la vista de nuestros propios ojos, ya lo vimos, o lo que oigan nuestros oídos, sino que debemos juzgar por el discernimiento justo de Cristo, o lo que hemos visto como la mente de Cristo. Nuestros sentidos físicos, naturales, tendemos a escuchar lo que oyen nuestros oídos físicos, lo que ven nuestros ojos. Y esos que no han tenido, no se ha desarrollado la mente de Cristo y no tienen un buen cuidado como corderitos recién nacidos o como ovejas que se están descarriando, caen presa del enemigo y caen presa de las malas enseñanzas, las malas direcciones, los malos consejos, haciéndoles creer que son espirituales, que Dios los ama, no importa lo que hagas, Dios te ama y por eso murió Jesús, para que tú tengas libertad, pero libertad que la llevan al terreno del libertinaje, en donde las placeres y las pasiones de la carne se desbocan y empiezan a buscar su propia complacencia y no agradar al Señor. Ahora, sigo. A Satanás le queda poco tiempo y él lo sabe. Y va a usar cada mentira, cada pequeña o grande grieta por dentro y por fuera que pueda encontrar para evitar que sigamos a Dios de todo corazón y mente. Dos puertas sigue abiertas. No pienses que porque recibiste al Señor se acabó y la puerta angosta y yo ya voy por la puerta angosta. Lo que haga después, yo ya escogí la puerta angosta. No, en la puerta angosta y la puerta amplia o el camino angosto y el camino ancho son decisiones continuas a las que nos vamos a enfrentar. Se nos presentan diariamente y tenemos que elegir la puerta angosta y quién nos va a ayudar a discernir cuál es la puerta angosta y cuál es la puerta amplia que lleva a la perdición, precisamente a través del discernimiento que hemos adquirido. Si tenemos en nosotros la mente de Cristo y si hemos dado, y dije dos sí, si le hemos dado libertad al Espíritu para que desarrollemos la mente de Cristo, atentos, leyendo la Escritura, buscando la sabiduría de la Escritura, entendiéndola por medio del espíritu de inteligencia o de entendimiento que habla la Escritura, buscando el consejo en cada situación, en cada decisión, en cada paso de tu vida, en cada proyecto, en cada situación que vives tú, tu matrimonio, tus hijos, en cada momento. Tienes conocer el poder, la autoridad con la cual el Señor quiere que actuemos cuando nos da el consejo conforme a la Escritura. Vamos a conocer lo que hay detrás de las cosas. Y si tenemos un verdadero temor de Dios, un temor de Dios para aborrecer el pecado, vamos a elegir el camino angosto en cada paso de nuestra vida. No pienses que lo elegiste ya desde el principio, y lo quiero repetir, porque mucha gente piensa, no, yo ya me convertí, yo ya agarré por la senda angosta. Discúlpame, esa es una decisión diaria, esa es una decisión de varias veces al día, es una decisión continua.
la que tienes que elegir. Bien, Cristo es el único que nos dará sabiduría y poder, el ánimo que necesitamos. Todo esto para caminar de forma prudente y permanente en estos tiempos finales. Es la mente de Cristo la que nos está llevando. Es el candelero. Recordemos que el candelero era el que iba en el lugar santo. El domingo hice una comparación del lugar santísimo donde está, lo hice la comparación como nuestro espíritu en comunión con el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo en comunión con nuestro espíritu. Sigue el lugar santo, que sería nuestra alma, mente, voluntad y emociones. Entonces, ahí, y luego lo que es el cuerpo, que es como el templo, lo que está al exterior, lo que pueden ver los demás. Bien, entonces, para caminar con sabiduría y poder necesitamos que fluya en nosotros desde nuestro espíritu, que la mente de Cristo, que nuestros pensamientos sean guiados por la mente de Cristo, porque recordemos lo que dije y lo voy a seguir repitiendo. Quien permitas que ingresen los pensamientos cuando permitas que ingresen pensamientos de Dios, pensamientos de la escritura, de sabiduría, entonces vas a andar por el camino seguro, espiritualmente hablando. Si te descuidas y dejas que tu carne o que un espíritu inmundo siembre pensamientos ajenos a Dios, contrarios a Dios, entonces estás en peligro de resbalar y caer. Así es. Bien. El Salmo 23, 32:8 nos promete: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No olvidemos que tenemos libre albedrío. El Señor quiere obediencia. Y si busca obediencia es porque tenemos la libertad de escoger entre dos partes, dos caminos: el bien, el mal, la vida, la muerte, la bendición o la maldición. Y Él nos dice: escoge el camino del bien para que vivas tú y tus hijos después de ti, amando al Señor tu Dios, buscándolo a Él en todo tiempo, siguiéndolo a Él y buscándolo en todo tiempo. Entonces, amándolo, buscándolo y siguiéndolo. Son las tres cosas. Siguiéndolo es obedeciéndolo, por supuesto, como hemos visto antes. Pero el Señor nos va a hablar, nos va a redarguir. Tu conciencia va a sentir carga, a menos que ya esté endurecida por tanto pecado, que sería ya una situación seria y grave. Bien. Terminamos aquí el tema del discernimiento. Creo que quedó muy bien enmarcado que el discernimiento es el desarrollo de tus habilidades espirituales, tus sentidos espirituales, ojos espirituales, oídos espirituales, para que no oigas y veas lo que es a través de tus sentidos físicos, los 5 sentidos: oídos, ojo, vista, etcétera. No es a través de eso que debemos de ver, no porque dijiste: es que yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Cristo. Bien, bien por ti. Tomaste la mejor decisión de tu vida entera. ¿Qué sigue? Crecer, madurar, andar en el camino. Y eso a través de la mente de Cristo vas a permitir que entren ciertos pensamientos y a rechazar definitivamente otros para andar en los caminos de Dios. Bien, el discernimiento es fundamental en la vida cristiana. No se espera que lo tengas recién convertido, pero para eso te debes unir a un grupo de estudio, a un grupo en el cual te van a guiar en aplicar la escritura a tu vida. Esos grupos los hay. Necesitas buscar uno y estar involucrado para que tengas buena consejería espiritual y vayas creciendo. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es el camino de la madurez para crecer en lo espiritual. Bien, vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque en el mar, cuando no hay un faro o cuando no hay los instrumentos de navegación, los marineros se pierden, se extravían y van
sin rumbo, sin sentido. Pero cuando una luz alumbra o cuando los instrumentos de navegación están indicando el camino correcto, y eso nosotros lo tenemos, llegan a su fin. Y nosotros lo tenemos a través del discernimiento que se desarrolla en nosotros a través de tu mente, Señor Jesús, la mente de Cristo, que es todos los espíritus que están descritos en Isaías 11:2. Gracias, Señor. Espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento o inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová, con el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús queremos desarrollarlos. Es nuestra responsabilidad desarrollar discernimiento, Señor. Tú no lo das, pero así como recibimos la salvación, que es un regalo, tenemos que recibirla, aceptarla y vivirla. Así, Señor, nos ofreces el discernimiento. Nosotros debemos aceptarlo y vivirlo y desarrollarlo en nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos ahora entonces a lo que son las armas espirituales, que son poderosas contra las fortalezas. Ese es el tema el subtema que vamos a ver ahora. Y empecemos entonces por algunas descripciones de qué son, primero, para rechazar un enemigo, para vigilar un enemigo y rechazarlo y combatirlo y vencerlo, es necesario primero, número uno, conocerlo. Entonces, ¿a qué te refieres con fortalezas? Me puedes preguntar. Eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Qué es una fortaleza espiritual o mental? ¿Qué es? Podemos decir que una fortaleza satánica, es un área dentro de tu templo espiritual en la que Satanás construye un lugar fortificado y blindado donde guarda a oscuras un tesoro que le pertenece y que le da derecho legal para manejar ciertas circunstancias de tu vida. Eso es una fortaleza. Y sí las hay. En el transcurso vamos a ir viendo cómo reconocerlas, pero atento, esa es una fortaleza del maligno. Esa imagen que se ve a la izquierda, creo que ustedes también lo están viendo a la izquierda de la pantalla, esa imagen es una fortaleza, es como un castillo, un fuerte, bien vigilado, cerrado, solamente el lugar suficiente para sacar las armas y pelear y combatir. Eso es la fortaleza y es una fortaleza del maligno dentro de ti. Eso es de lo que está hablando aquí. Ahora, esa fortaleza no puedes verla porque él pone tinieblas y placer para que no puedas accesar a ella. Así como hay muros en las fortalezas físicas, aquí pone tinieblas, oscuridad, confusión. No, yo no tengo nada. No, a mí, yo no. Será otro. Sí, yo conozco a otros, pero en mí no. Cuidado, porque está protegido, está blindada esa fortaleza por las tinieblas y como produce placer, tú dices, eso no puede ser dañino, eso no puede ser malo. Veamos más. Fíjense el cuadro completo. Veamos la imagen total, el panorama donde estamos viviendo. Primero, estamos en una guerra espiritual todo el tiempo. No ciertas ocasiones, no los días tales, ni los meses tales, ni los años. No, es una guerra continua. El enemigo anda como un león rugiente, acechando a quien puede devorar. Y eso es 24/7, todo el tiempo. B, nuestro enemigo, reconozcámoslo, es Satanás. Atentos con esto, porque muchas veces se esconde detrás de personas. Por eso el Señor dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y poderes de las tinieblas. No te pelees, en otras palabras, con la gente. Peléate y combate a lo que está detrás de esas personas. No reprendas
a la persona, reprende al maligno. Y no se trata de que tú veas a alguien y le empieces a reprender. No, si no es contigo, es que el espíritu que está detrás de ti, eso no es correcto. Eso no es como se debe hacer. Tenemos que aprender en la escritura cómo combatir. Y eso se hace en oración y se hace también en el continuo invasión de pensamientos que lanza sobre ti. Y también afecta tus emociones, por supuesto. Entra a la mente, pasa los sentimientos y emociones y hace una revolución ahí. C. La mente es el campo de batalla. Ahí es la verdadera guerra. Ahí es en donde se lleva a cabo, se concreta la verdadera guerra. Y ahí vas a salir victorioso o vas a ser vencido. Es en la mente. Ahora, ¿quién es el diablo? El diablo es el acusador. Se encarga de levantar fortalezas. Ustedes saben que hay un acusador, según dice la Escritura, el acusador de los hermanos. En la Biblia está claro que es el acusador, pero tenemos un defensor, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice 1 de Juan 1:9. Así es que el diablo te está acusando y va a meter en tu mente acusaciones. Y a través de eso hace fortalezas. Lo hace usando acechanzas, esto es, mentiras, engaños, trampas. Estas son las estrategias, las armas del maligno: dudas, temores, angustias, mentiras, engaños, trampas. Esas son las diferentes armas que usa para levantar fortalezas. Y F, no tiene prisa, siempre está esperando oportunidades. Él tiene tiempo, sí tiene, aunque se acortan los días, pero todavía tiene tiempo para esperar el momento oportuno. Me llama mucho la atención cómo hacen tanto los leones como los tigres, todos estos mamíferos que se ocultan detrás de las hierbas y están expectantes sobre su víctima. Cuando llegue el momento en que ven que se aleja del rebaño, cuando ven el momento que se debilita o está enferma, entonces corren y le encajan los colmillos en el cuello, lo ahogan y lo devoran. ¿Cómo es esto en lo espiritual? Está Satanás atento. Si te separas del rebaño, si te separas de la comunión con Dios, si te separas del estar conviviendo con otros hermanos, tanto en los grupos de estudio bíblico como en la iglesia, como en este tipo de reuniones en donde se te están dando instrucciones precisas de la palabra de Dios para que sepas cómo prepararte, cómo habilitarte para combatir a tu enemigo. Cuando estás debilitado, debes buscar ayuda inmediatamente. No dejes que el enemigo venga y siembre en ti pensamientos, porque entonces se pierde. Ahora, ¿qué es una fortaleza espiritual? Vamos a seguir penetrando en esto. ¿Qué es? Una fortaleza es una forma de pensamiento, hábito o actitud contrarios a la palabra de Dios, el cual practica una persona. Este hábito, actitud o pensamiento los practica una persona, una comunidad, un país, según tendencias de la moda, cultura o tradición. Esto se va más allá de la persona. Se puede ir a una comunidad, a una familia, después a una iglesia, digámoslo así, y luego te puedes ir a la colonia, al lugar de tu trabajo, a la ciudad, al país, etcétera, a la cultura general de la nación o del mundo. Una tradición puede ser una fortaleza espiritual. Ahora, la fortaleza es como un sicomoro que se planta. Sicomoro es un árbol, hace referencia a eso en la Biblia. Sicomoro es un árbol que se planta en la mente de la persona y echa raíces a veces muy profundas que hacen muy difícil desarraigar, es decir, desprogramar, sanar, liberar, arrancar ese pensamiento o deseo torcido, porque ha penetrado, se ha extendido mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces,
Dicen que el bambú japonés tarda, ya lo he comentado antes en estas reuniones, en alguna ocasión, el bambú japonés tarda 7 años en aparecer sobre la superficie del terreno. Se siembra y 7 años se tarda en aparecer. Pero en un momento dado, en un solo momento dado, crece rápidamente hasta 15, 20, 30 metros de altura. Muy grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardó tanto? Porque mientras estaba echando raíces, extendiendo las raíces. Ustedes imaginan un árbol de tan alto, creo que son 15 o 20 metros, no estoy seguro de la cantidad, pero son más de 15, eso sí estoy seguro, más de 15. Para poder sostener un árbol que está azotado por el viento, por la lluvia, pesado por la lluvia, necesita un sistema de raíces extendido sobre la tierra para aguantar el movimiento, la presión que se le da. Entonces, cuidado con las fortalezas cuando han permanecido mucho tiempo allí. Y tercero, cuando tienes fortalezas en la mente y el corazón, Satanás las blinda, las protege, las encapsula, es decir, las esconde, las rodea de oscuridad para que no puedas verlas ni reconocerlas y sigas esclavo. Los demás las ven, pero tú no. Y tristemente es una de las formas que el diablo usa para que no aceptes que tienes una fortaleza. Y si no conoces a tu enemigo y no conoces las trampas que ha puesto en ti, estás perdido. Tiendes a ir hacia la trampa que preparó el maligno. Bien, ahora, una fortaleza es una conducta contraria a la verdad de Cristo, la cual le da derecho legal al enemigo para zarandear tu vida y poner en riesgo tu salvación. Así es. ¿Cómo es eso que pone en riesgo la salvación? Recordemos que se debe afianzar y los 4 tipos de tierra son la tierra árida, dura, en donde no penetra la semilla, la que cae entre piedras que cuando vienen las pruebas se seca, como tiene poca profundidad se seca, los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo, puede ser el tercer tipo de tierra que hace que la planta se ahogue porque todas esas pues plantas alrededor, como es la atracción de las cosas del mundo y las riquezas, la ahogan y no la dejan crecer, no recibe sol, consumen su agua y entonces la planta se seca. A eso es a lo que se refiere esto. Ahora, el maligno dentro de ti custodia y cuida esa posesión para que la verdad del evangelio no la saque de ti. Por eso Cristo dijo, la verdad te hará libre y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Y esto es un continuo, para el Señor va quitando, va liberando, va quitando las fortalezas. Ahora, muy bien, tú me puedes preguntar, bueno, ¿y cómo sé que tengo una fortaleza si yo no la reconozco? Está rodeada de oscuridad, está camuflajeada por el diablo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para saber que tengo una fortaleza? Muy bien, muy buena pregunta y te debes analizar y debemos todos analizarnos conforme a estos consejos. Síntomas de que tenemos fortalezas espirituales. ¿Cuáles son esos síntomas? Primero, la negación. No es cierto. No, yo no tengo eso. Es cuando alguien te llama la atención por alguna de las conductas ya mencionadas, te pones furioso y sacas toda clase de argumentos a tu favor para defenderte, justificarte y negar que eso es malo y que no necesitas trabajar en ello. No es cierto. La negación evita la reestructuración y la liberación porque causa ceguera espiritual. Nadie puede ser liberado de esas fortalezas si no quiere, si se niega, si le rechaza la libertad, si huye de la libertad. Si no, por eso es que nosotros debemos estar atentos, humildes, sumisos al Espíritu Santo y a quienes ha puesto Dios a nuestro alrededor para ver nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Segundo,
Culpar o acusar a otros de tus propios errores. No, pues no es mi culpa. Como las tinieblas no nos dejan ver nuestras fortalezas, no digo fortalezas de poder, estoy hablando de las fortalezas del maligno, no nuestras fortalezas, sino las que ya ha construido el diablo en tu templo, dentro de tu templo. Entonces culpamos a otros de nuestras faltas, para así evadir nuestra responsabilidad de enfrentar la conducta errónea. Con eso me libero. No yo, es que no soy yo si no eres tú. No soy yo si no eres tú. Aquí sí, opera, pero culpando a otro. Esa es una de las típicas, la negación y la justificación a través de culpar a otro de tus errores. Y la tercera, dentro de algunas otras, es sentirse cómodo y a gusto haciendo lo indebido. Esta conducta sí que perpetúa la fortaleza, le da el derecho de propiedad, le extiende el documento, esto es tuyo, este terreno es tuyo, y la hace inquebrantable. La persona está a gusto cometiendo el pecado. No desea por ningún motivo cambiar porque esa situación le causa placer. El Señor dijo, aborreced el mal. Eso es temor de Jehová, temor a Dios, como respeto, como honra a Dios. Aborrece el pecado. Entonces, estos son los síntomas. Estos son los síntomas. Cuando te sientes cómodo, cuando dices, bueno, es que cada quien tiene sus cosas. Todos tenemos una debilidad, tú tienes unas, yo tengo otras, entonces déjame vivir mi vida, déjame en paz. Sí, yo sé que voy a tener que crecer, pero no es el tiempo, todavía me falta. Entonces, cuando llegas a ese punto, cuando alcanzas esa situación, la fortaleza se hace eh, no se puede conquistar, no se puede derrumbar ni destruir. Ahora, quiero comentar algunas otras cosas. Creo que con esto le damos forma a lo que son las fortalezas espirituales que puede haber en las personas. Y ahora vamos a entrar con el tema de qué vamos a hacer. Ok, ya me dijiste, ya está claro para mí, ya va a quedar aquí grabado de qué es una fortaleza. Perfecto, pero ¿qué voy a hacer? ¿Con qué me estoy enfrentando? Ya lo sé, pero ¿cuáles son mis armas? Bien, nuestras armas son poderosas, en primer lugar. Son muy poderosas. De hecho, 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de esas fortalezas de las que hemos estado hablando. Destrucción de fortalezas aquí significa literalmente quitarlas, demolerlas y destruirlas, pulverizarlas, desaparecerlas y recuperar la tierra donde fueron construidas, edificadas. Esa es nuestra propia vida, es nuestro corazón, nuestra alma, en la carne nuestra. Estoy hablando de nuestro ser. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, todo pensamiento, no algunos, todo pensamiento cabe dentro de la palabra de Dios, estar honrándome mi pensamiento, los mandamientos de Jesucristo. Si no sabes cuáles son esos mandamientos, el domingo ya está la grabación en YouTube, ahí aparecen los 49 mandamientos y todo lo demás que nos enseñó el Señor, también incluido en la Escritura y las cartas de los siervos de Dios, de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, todo eso es el cúmulo de poder, de armas, de valor espiritual que nos van a enseñar a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mientras empezamos a llevar cautivo todo pensamiento, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí, solamente quiero decirte cuáles son las fortalezas. Ya definimos qué son las fortalezas
Y sabes que tenemos armas y armas muy poderosas dadas por el Señor. Tenemos que aprender a usarlas, por supuesto. No es que aquí son instrucciones que nosotros debemos llevar a cabo. Derribando, ¿qué hago? Derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mi responsabilidad es obedecer, obedecer. Obediencia quiero más que sacrificio, dijo el Señor. Así es que vamos a concluir y quiero orar. Quiero orar ahora para cerrar el tema. Señor, gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. Nos has dado armas, nos has dado el Espíritu Santo, que es quien nos está guiando en cada momento. Está llevándonos para reconocer cuáles son los peligros, cuáles son esas fortalezas, darnos cuenta en nuestra propia vida cómo se formaron. Por muchas cosas se forman, por el pecado, por heridas del pasado, por pensamientos que se han perpetuado, que se han hecho hábitos y costumbres en nosotros. Y eso, Señor, es lo que ya nos enseñaste que hay que reconocer como el enemigo a vencer, como las fortalezas del maligno que tenemos que destruir en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, también por darnos armas poderosas, armas que no están escondidas a nuestra capacidad de uso, porque tú nos enseñas a usarlas, Señor, y son poderosas para la destrucción de fortalezas y de toda maldad y toda mentira del diablo. Gracias, Señor, porque a través de esto iremos conquistando el territorio que tú nos diste. Así como el pueblo hebreo tuvo que entrar a conquistar la tierra prometida, tú nos diste la salvación, Señor, y nos has dado armas para pelear y destruir las fortalezas que se han construido durante tantos años en nuestra vida, Señor. Y en cada momento hay el peligro de que se forme otra si tenemos falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsas instrucciones. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer el peligro y la maldad y las trampas del diablo, pero también nos das armas para defendernos y para destruir lo que el diablo ha construido. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Esa es la verdadera libertad de andar todo el tiempo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra y muchas gracias, Señor, porque nos preparas. Somos ovejas, somos también soldados de tu ejército, Señor, que debemos combatir para destruir esas fortalezas. Somos, Señor, aquellos enviados a predicar las buenas nuevas. Somos, Señor, siervos del Dios Altísimo para llevar a cabo la misión que tú le encomendaste, nos encomendaste a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Somos tus siervos y queremos obedecerte, Señor, y crecer en el conocimiento de Jesús para llegar a ser como tú, Señor. Gracias, Señor. Nos has revelado todo lo que debemos conocer a través de tu palabra y de la sabiduría y de la unción de tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. También te doy muchas gracias, Señor, porque siguen las sanidades ocurriendo. Sigues liberándolas de enfermedades, así como lo hiciste con la suegra de Pedro que tenía una fiebre y tú llegaste a ese hogar y tocaste la mano, reprendiste a la fiebre, la tomaste y la tocaste y se levantó y empezó a servir. Inmediatamente sanó. Estamos viendo sanidades hoy, Señor, porque tú dijiste que haríamos cosas aún mayores que las que tú hacías, Señor. Muchas gracias, Señor, por esas sanidades físicas y sanidades del alma, de la mente, de las confusiones, de todas esas fortalezas que están ahí aferradas a la persona. Gracias, Señor, porque estás sanando y dando libertad a todas las personas. Te pido, Señor, intercedemos por la libertad de todos los hermanos que están recluidos en un centro de penitenciario por el motivo que tú conoces, Señor, y que en el momento en que tú crees que ya están listos para hacer la obra que les mandaste hacer desde antes de la fundación del mundo, Señor, sé que nada lo podrá impedir, ninguna
autoridad que se oponga a ti podrá impedir que se realice tu voluntad. Por eso intercedemos por ellos, Señor, para que tengan paz, para que tengan paciencia y para que la gloria de Dios se manifieste. La iglesia oraba por Pedro y por Pablo y Silas, por Pedro cuando estaba encarcelado y se abrió con un ángel la puerta y fue liberado Pedro. Y con Pablo y Silas hubo un temblor y salieron también. Señor, oramos, intercedemos por ellos, para que ya sea que envíes tus ángeles o que envíes un temblor espiritual para que la gente que está reteniéndolos los suelte y los deje ir. Señor, gracias por todos aquellos, Señor, que fielmente están diezmando y ofrendando para tu obra, Señor, porque ese es lo que tú quieres para que la abundancia de unos sustituya la falta en otros, para que tu pueblo sea bendecido a través de lo que unos dan y otros reciben por tu gracia, Señor, porque a fin de cuentas todos recibimos todo de ti. Nada lo hemos hecho por nuestras propias habilidades. Todo viene de ti, Señor. Tú nos diste las capacidades, los trabajos, las habilidades que tenemos, Señor, y tú nos das las oportunidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Intercedemos por esos hermanos, por los hermanos que están pasando necesidad ahora mismo, por aquellos que se han visto limitados, por aquellos que han perdido sus empleos, que no han podido recuperar, que se destruyeron sus trabajos, por sus negocios, por la situación que se ha vivido. Pero, Señor, intercedemos por ellos y mientras tanto, glorifícate tú en sus vidas, Señor, y en la nuestra y en la de toda la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues